bienvenida a la ponencia La importancia de la nutrición en nuestra vida, impartida por uno de nuestros miembros, Eduardo Antonio Peña Góngora. Eduardo es estudiante del tercer trimestre de medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Él recibió la constancia por el portal Académica por acreditar el curso Fundamentos de Fisiología del Sistema Nervioso. También recibió constancias por la Universidad Autónoma Metropolitana por acreditar los cursos Talleres, Redacción Académica 1 de la palabra a la oración y Aplicación para infografías, mapas mentales y conceptuales. Eduardo ha asistido a diversas conferencias sobre el dolor, la diabetes y el sistema inmunológico, impartidas por investigadores del CINVESTAF. Él también fue galardonado con la medalla San Juan Bautista de La Salle por la Universidad La Salle y actualmente es embajador de la Universidad Autónoma Metropolitana del Proyecto GELA. Les recordamos a todos nuestros asistentes que al final de la ponencia habrá una sesión de preguntas, que podrán poner en el chat o en la sección de preguntas de Zoom, o si nos están sintonizando desde la transmisión de Facebook, pueden ponerlas en los comentarios. Sin nada más por el momento, le doy la palabra a Eduardo para comenzar su ponencia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Le agradezco de corazón al Proyecto GELA por la invitación a este ciclo de conferencias muy interesante, y también agradecerles a ustedes por su asistencia y su interés a esta conferencia, que estoy seguro va a ser pues, muy interesante, y bueno, espero que la disfruten. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, un tema que ha ganado trascendencia, sobre todo en el siglo XXI, y que pues también debido a la situación actual, pues nos ha hecho poner atención respecto a ello. Vamos a hablar de la nutrición y el impacto que tiene en nuestras vidas. Y nuevamente mi nombre es Eduardo Peña Góngora y bueno, vamos a comenzar. Mi objetivo, lo que yo quiero lograr con esta conferencia es crear en ustedes una experiencia de conciencia y de que ustedes a lo mejor puedan conocer, o si alguien ya conoce, recordar, pues todos los fundamentos que en la nutrición nos ayudan para llevar una vida saludable y entender la importancia que ésta tiene en nuestro organismo, ya que pues es muy común que nosotros a lo mejor sí tengamos cierto pues cuidado con otras actividades como el ejercicio, pero la nutrición pues se ha visto pues un poco a lo mejor descuidada o pues asignada hacia otros puntos. Entonces me gustaría comenzar esta ponencia con una frase del filósofo y antropólogo Ludwig Feuerbach que dice: si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejores alimentos. El hombre es lo que come. Y como nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta conferencia, en esencia somos lo que comemos. Todo lo que nosotros ingerimos como parte de nuestros alimentos van a servir para que nuestro organismo fabrique estructuras, fabrique moléculas, fabrique toda una serie de elementos que nos ayuden a nosotros a llevar nuestra vida. Entonces, de nosotros va a depender qué le vamos a meter a nuestro cuerpo. Si buenos alimentos, alimentos nutritivos, o pues alimentos que nos causen daño. Primero que nada, tengo la intención de que repasemos un poco las definiciones, porque a partir de ellas es que podemos, pues, empezar a hablar de otro tipo de conceptos un poco más profundos. ¿Qué es la nutrición? La nutrición, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. En sí, la nutrición va a ser únicamente el consumo de alimentos con el único fin de yo prevalecer mi supervivencia.
con un fin de que mi cuerpo adquiera lo que necesita para que pueda sobrevivir. También hay que recordar que la nutrición es una de las características que nos hace seres vivos. Todo ser vivo tiene que cumplir con una función de nutrición. Diferente a la alimentación. La alimentación ya es más complejo porque, de acuerdo a su definición por la norma oficial mexicana 043, la alimentación ya abarca procesos culturales, sociales, emocionales, va más allá de un fin biológico. Entonces, yo ahorita no voy a comer, no voy a alimentarme con el único fin de sobrevivir, sino también, pues, con una cuestión cultural, psicológica o emocional. Incluso aquí ya entra el comer por placer. Entonces, ahí la gran diferencia. En ese sentido, vamos a también entender que es diferente hablar de un alimento a un nutriente. Un alimento va a ser cualquier sustancia, producto sólido, líquido, que le proporcione a mi organismo elementos suficientes para su nutrición y que le proporcione energía. Entonces, es un conjunto. Y el nutriente va a ser un componente del alimento. Va a tener que cumplir con una finalidad estructural y va a ser útil para el metabolismo. Entonces, mi alimento, cuando yo hablo de alimento, es todo, yo abarco todo. Y cuando hablo de nutriente, es una parte del alimento que le va a servir a mi organismo metabólicamente. Entonces, lo podemos asociar con pequeños bloques de Lego. Mi alimento es mi estructura y mi bloque de Lego, pues, es esa parte de la estructura que me va a servir. Entonces, para esquematizarlo, entenderlo un poquito mejor, mi alimento va a ser, aquí tenemos la imagen, el huevo, y los nutrientes, es decir, los componentes de ese alimento, va a ser la vitamina A, la biotina, las proteínas, las grasas. Entonces, el alimento es mi conjunto y mi nutriente es un componente de ese alimento que me ayuda. Y a partir de estas dos definiciones diferentes, es que podemos clasificar entre un alimento nutritivo y un alimento no nutritivo. Un alimento nutritivo va a ser aquel que me aporte energía y además de aportarme energía, me va a dar casi o en su totalidad los elementos para que mis células trabajen correctamente. Entonces, un alimento nutritivo pues me va a formar estructuras útiles, me va a formar estructuras que me ayuden. En cambio, un alimento nutritivo sí me va a aportar energía, porque todo alimento pues aporta una cierta cantidad de energía, pero también pues no me va a dar casi o nada de elementos que funcionen a mis células. Entonces, ¿qué queremos formar nosotros? Estructuras correctas, bien construidas dentro de mi cuerpo, o queremos formar estructuras defectuosas. Entonces, importante definición. Ahora bien, el concepto de dieta. Dentro del argot de la sociedad, hemos escuchado mucho, fui al nutriólogo y me puso a dieta. O a lo mejor escuchamos al vecino que dice, estoy a dieta. Bueno, esta es una concepción errónea. ¿Por qué? Porque el concepto de dieta se va a referir a todo lo que yo consuma a lo largo del día, todo el grupo de alimentos que yo consuma a lo largo del día. Entonces, si yo consumo huevo de desayunar, consumo carne de comer y ceno un vaso de leche, todo eso va a ser mi dieta, ¿sí? Si ya hablamos de, pues eh, digamos, si ya hablamos de un término de que quiero bajar de peso, por ejemplo, ya estaríamos hablando de un régimen alimenticio o una dieta modificada, ¿sí? Entonces, tampoco hay que confundir este concepto. ¿Cuáles son las características de una dieta correcta, de acuerdo a la norma oficial 043 del Gobierno de México? Una dieta correcta va a ser aquella que cumpla con las funciones de que sea completa, es decir, que tenga todos los nutrientes
presentes que le ayuden a mi cuerpo, que sea equilibrada, que todos estos nutrientes guarden una proporción apropiada entre sí, es decir, que no tenga más de un nutriente que el otro, sino lo necesario, lo que necesito, que sea inocua, que, bueno, este alimento que voy a consumir no implique un riesgo para mi salud, que sea suficiente y que vaya de acuerdo a las porciones a mis necesidades fisiológicas. Y aquí abro paréntesis en que esto de las porciones y para determinar una dieta suficiente, bueno, esa es labor exclusiva del nutriólogo. Que sea variada, que mi dieta sea variada, es decir, que, bueno, que no exista la prevalencia de un solo alimento, que no coma pura tortilla, por ejemplo, ¿no? Y bueno, obviamente esta situación de variada está sujeta a cuestiones económicas y cuestiones de seguridad alimentaria que hay que tener presentes. Que sea adecuada, que lo que yo voy a consumir vaya de acuerdo a mi cultura, a mi recurso económico y bueno, todo este grupo de características van a determinarme si la dieta que yo estoy consumiendo, es decir, todo el grupo de alimentos que yo estoy consumiendo a lo largo del día es correcto. En ese sentido, Vega y Pérez nos dicen que la calidad, la cantidad, la frecuencia de consumo y la forma que estos deben ser preparados son los elementos que permiten calificar una dieta como saludable. De nueva cuenta, pues reiterando lo que mencionamos, las características de una dieta saludable. Ahora vamos a hablar de una sesión muy interesante, de qué está hecho lo que comemos. Vamos a profundizar un poquito, a lo mejor ya existe la idea de que sabemos que es un carbohidrato, que es una proteína, que es esto, pero vamos a entender su trascendencia y vamos a mirarlo de una manera más científica. Primero que nada, si ya sabemos que los nutrientes pues son ese componente del alimento que le va a ayudar a mi organismo, vamos a encontrar una primera clasificación que los clasifica en macronutrientes y micronutrientes. Macro porque yo necesito en mayor cantidad de ese nutriente y micro porque yo necesito en menor cantidad de ese nutriente. ¿Cuáles van a ser los macronutrientes? De acuerdo a la norma oficial 043, van a ser carbohidratos, proteínas, grasas y agua. ¿Y cuáles van a ser los micronutrientes? Minerales y vitaminas. Vamos a hablar un poquito más acerca de cada uno de estos. Hay que entender que un alimento no va a tener exclusivamente un solo nutriente, va a tener varios nutrientes dentro de un alimento, ¿no? Lo que lo va a definir hacia un grupo es la proporción que tenga de ese nutriente. Entonces, por ejemplo, esta manzana roja, de acuerdo con su información nutricional, primero nos va a proporcionar una determinada cantidad de energía. Y segundo, como podemos observar, tiene tanto proteína como carbohidratos, como grasas, como sodio, pero veamos las proporciones. La proporción de grasa es de 0,23 gramos y la proporción de carbohidrato es de 19,06 gramos, es decir, tiene mayor proporción de carbohidrato. Pero hay que entender que un alimento no va a ser exclusivo, no va a tener exclusivamente un solo nutriente, sino va a abarcar muchos nutrientes, ¿no? La proporción va a ser lo importante. Hablando de la parte de la energía, de acuerdo con estos grupos que acabamos de observar, de los macronutrientes y los micronutrientes, cada uno va a guardar una relación respecto a la cantidad de energía que le proporciona a mi organismo. Entonces, en esta pirámide podemos observar cómo el macronutriente que me va a proporcionar mayor cantidad de energía van a ser los carbohidratos y así sucesivamente. Ahora, hay que también entender que esto pues es la base para pues que los nutriólogos definan la cantidad de energía que mi cuerpo requiere. Una manera de esquematizarlo muy curiosa es el alimento que yo, todo el alimento que yo consuma, para que mi cuerpo lo pueda usar, pues lo tiene que transformar metabólicamente a distintas
Pues moléculas. La principal molécula que le proporciona energía a mi cuerpo es la glucosa. Y la glucosa, pues la va a ocupar mis distintas células, mis distintos órganos para, pues, obtener la energía y realizar sus funciones. Es lo mismo que si yo tengo eh, el ejemplo de un proceso industrial donde yo extraigo petróleo y ese petróleo, pues lo transformo primero a combustible y ya que está transformado a combustible ya lo puede utilizar mi automóvil. Entonces, la energía mi cuerpo la va a obtener principalmente en la molécula de glucosa. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos macronutrientes para que nosotros, pues, conozcamos sus propiedades y no les atribuyamos, pues, preconcepciones, prejuicios, muchas veces mediáticos, que nos hacen privarnos de determinado nutriente, macronutriente. Entonces, los carbohidratos van a ser compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. La función principal de los carbohidratos va a ser de proporcionarme energía y almacenarla. Los dos principales órganos del cuerpo humano que requieren de energía van a ser el cerebro y el sistema nervioso. Son órganos que en ningún momento se les puede suspender el suministro de energía. Entonces, los carbohidratos son excelentes para proporcionarnos energía. Algunos de ellos también son fuentes de fibra. Ahorita vamos a ver qué es esto de las fibras. Y aportan 4 kilocalorías por gramo. Ahora, retomando lo que observábamos de la manzana y que mencionábamos que un solo alimento pues contiene muchos nutrientes dentro de él, pues no hay que dejarnos llevar por tendencias mediáticas donde, por ejemplo, mencionan que el plátano no es un carbohidrato. Bueno, en primera, pues, como mencionamos, todos los nutrientes, todos los alimentos van a tener participación de los nutrientes y en mayor proporción que otros. Entonces, pues los únicos que llegan a conocer o pueden conocer de manera más profunda, bioquímicamente y metabólicamente, pues son los nutriólogos. Ahora, hay una clasificación importante de los carbohidratos y que nos va a ayudar muchísimo a nosotros el empezar a ver, bueno, qué tipo de carbohidratos estoy consumiendo, es la clasificación en simples y complejos. No van a ser lo mismo un carbohidrato simple a un carbohidrato complejo. Un carbohidrato simple, o también llamados azúcares, van a proporcionarnos calorías vacías. ¿A qué llamamos calorías vacías? Pues son esos alimentos que me van a dar energía, pero no me van a aportar ningún otro nutriente. Entonces, lo único que hacen es darme energía. Ejemplo de ello, el azúcar de mesa, las mieles, las mermeladas, los refrescos, las bebidas alcohólicas, que cabe mencionar, es de los principales alimentos que proporcionan una mayor cantidad de energía. Y a diferencia de ello, tenemos a los complejos, que además de aportarme energía, me van a dar nutrientes. Entonces, si recordamos la clasificación de una dieta correcta, estamos buscando que también sea completa. Entonces, si yo necesito energía, pues vamos a procurar obtener un carbohidrato complejo, un carbohidrato simple, porque además de darme energía, me va a dar nutrimentos. Entonces, ejemplo de ellos, tenemos los cereales y las leguminosas, las verduras como la papa y la yuca, frutas como las guayabas y el jocote. Entonces, a mí me recuerda mucho como me mencionaba en algún momento mi mamá, me decía, oye, en lugar de comerte una galleta, que es un carbohidrato simple, que tiene pura azúcar, si quieres energía, pues cómete un carbohidrato complejo. Fibras. Las fibras, que también pertenecen a este grupo de los carbohidratos, pues bueno, van a derivar de las plantas, en realidad no van a tener, no nos van a dar energía de manera significativa ni nutrientes, pero van a cumplir una función muy importante en la digestión. Nos van a ayudar a la digestión, a que trabaje adecuadamente mi intestino, en la absorción de agua y también a disminuir el estreñimiento. Otra característica muy importante de las fibras es que me van a generar la sensación de saciedad, es decir, que ya he comido lo suficiente. Vamos a pasar con este controversial grupo de alimentos. Digo controversial porque hoy en día la sociedad ha satanizado mucho a este grupo y es importante que mencionemos que cumplen una función esencial
en nuestro organismo. Los lípidos, hablando de un término bioquímico, en un término nutricional, grasas y aceites, van a tener funciones trascendentales en nuestro cuerpo. Primero, son el componente indispensable de nuestras membranas celulares, es decir, de las fronteras que nuestras células tienen, van a estar compuestas principalmente de lípidos. También nos ayudan a la síntesis de hormonas esteroideas y sales biliares. Hormonas esteroideas como los andrógenos, los estrógenos, también una de sus funciones muy importantes es transportar a las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Nos van a ayudar a que estas vitaminas lleguen a donde tienen que llegar. Además de ello, nos proporcionan ácidos grasos esenciales, es decir, cuando encontramos el término esencial, nos está diciendo que nuestro cuerpo no lo puede sintetizar y por lo tanto necesita consumirlo en los alimentos. Entonces, aquellos ácidos grasos que nosotros no podemos sintetizar naturalmente, pues también los consumimos en este grupo. Otra característica, sobre todo se observa en los animales, cuando va a llegar el invierno, pues los osos, por ejemplo, empiezan a consumir alimentos ricos en lípidos porque nos ayudan a la regulación térmica. Y bueno, van a aportar 9 kilocalorías por gramo. La clasificación de los ácidos grasos lípidos va a ser principalmente saturados, insaturados, poliinsaturados, y los insaturados los vamos a clasificar en monoinsaturados y grasas trans. Esta es una clasificación nutricional. Si ya hablamos de una clasificación bioquímica, pues habría que meternos en otros asuntos, pero bueno, a mí me interesa que ustedes pues manejen una clasificación nutricional. Vamos a repasar cada uno de ellos. ¿Qué son las grasas saturadas, los ácidos grasos saturados? Bueno, químicamente la molécula de un ácido graso saturado va a ser lineal y eso le va a permitir que se empaquete con mayor facilidad dentro de nuestro organismo. Una manera de identificarlas es que son sólidas a temperatura ambiente. La mayoría de estas grasas saturadas son sólidas y provienen de alimentos de origen animal como los embutidos, el jamón serrano, el salami, el prosciutto, y también de la leche, sobre todo la entera, y sus derivados como el queso. También es cierto, podemos encontrarla a manera de aceites, como el aceite de coco y palma, pero con la característica que estén calentados. Y bueno, se recomienda un consumo moderado de acuerdo con las sociedades de salud a nivel mundial. La norma oficial mexicana 043 nos recomienda no exceder más del 7% del valor energético total de la dieta. Esto es una indicación más para los nutriólogos, porque el nutriólogo cuando me haga mi régimen alimenticio, pues me va a determinar cuál va a ser el valor energético total de mi dieta. Y de ahí, pues el 7% no debe ser rebasado en cuestión de grasas saturadas. Los ácidos grasos monoinsaturados. Importante, son abundantes en la naturaleza. Y algo que los va a diferenciar de las grasas saturadas es su molécula. Químicamente, como pueden observar en esta imagen, pues tiene un cambio de ángulo y eso la va a ayudar a que sea más dinámica e impida que se compacte más en nuestro organismo. Son líquidas en su mayoría y bueno, el principal ejemplo que tenemos de grasa monoinsaturada es el aceite de olivo. De acuerdo con la FAO, el aumento de la concentración de colesterol HDL pues también se va a deber en una mayor proporción al consumo de ácidos grasos monoinsaturados. En un momento vamos a revisar qué es esto de HDL, LDL, que puede generar confusión. Pero en sí, en consumir este tipo de grasas, pues son mucho mejores que las saturadas. Algo que hay que también mencionar es que los aceites vegetales como el aceite de olivo y palma, pues hay que consumirlos crudos. Al momento en que yo caliento un aceite, yo ya transformo químicamente
químicamente la molécula y ya no va a perder sus propiedades de ácido graso monoinsaturado. Las grasas trans. Bueno, antes que nada, las grasas trans son producto exclusivo de procesos industriales. Las grasas trans no las vamos a encontrar en la naturaleza, no existen en la naturaleza. ¿Cómo surgen? Bueno, a raíz de cuando el humano pues manipula otro tipo de grasas. Una característica importante es que las grasas trans se comportan como grasas saturadas. Si ustedes pueden observar en la imagen, en la parte de abajo tenemos una grasa saturada y en la parte de arriba tenemos una grasa trans. Son lineales, se comportan como iguales. Entonces, por ende, también hay que limitar su consumo y sobre todo este tipo de grasas son dañinas para nuestro organismo porque nos predisponen a enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo es que sucede este proceso de las grasas trans? Bueno, existe un proceso llamado hidrogenación en el cual pues las industrias alimentarias lo que hacen es, bueno, si ya sé que una grasa, un ácido graso líquido, por ejemplo un aceite, me va a traer grasas buenas, pues yo lo quiero hacer sólido para comercializarlo. Entonces, cuando se comercializa, para comercializar este tipo de grasas, bueno, pues las hacen sólidas y el problema es que en este proceso industrial, pues químicamente van a modificar la molécula del ácido graso insaturado original para convertirlo en grasa trans. Un ejemplo de ello es la margarina, muy común. Y de acuerdo a la FAO, se ha visto que las grasas trans aumentan la concentración del colesterol de baja densidad, LDL. De nueva cuenta, lo revisaremos más adelante. Ahora bien, algo que es cierto, si bien este proceso donde las grasas trans surgen no es exclusivo para una industria alimentaria, nosotros podemos encontrar este tipo de grasas cuando nosotros vamos a los puestos de quesadillas, a los puestos de garnachas, de gorditas, y vemos en el caso que hay una gran cantidad de aceite quemado, lo vemos aceite negro. Bueno, cuando yo meto mi alimento, mi quesadilla, a ese aceite se lleva a cabo un proceso de hidrogenación, es decir, mis ácidos grasos monoinsaturados, la cantidad que tenga de ácidos grasos monoinsaturados se va a transformar en grasas trans y eso va a ser dañino. Entonces, para nuestros hermanos de Paraguay, igual, haciendo una pequeña investigación de los platillos típicos que se consumen allá, la pajagua mascada, que es la que podemos ver aquí, de acuerdo a lo que pude investigar, bueno, lleva un proceso de que se fríe el alimento. Entonces, principalmente este proceso de hidrogenación se lleva cuando freímos alimentos. ¿Cuál es la recomendación? Si yo voy a freír un alimento, pues únicamente utilizar el aceite una sola vez y desecharlo. ¿Por qué? Porque si no voy a crear un proceso de hidrogenación y voy a estar consumiendo grasas trans. Por último, a los ácidos grasos poliinsaturados, son ácidos grasos esenciales en nuestro cuerpo, es decir, que nosotros no podemos producirlos naturalmente, tenemos que consumirlos en la dieta. Los dos principales grupos son el omega 3 y el omega 6. El nombre pues viene de una nomenclatura química. Lo que a nosotros nos interesa saber es que alimentos con omega 3 vamos a tener a los frutos secos como las nueces, el aguacate, las espinacas, el salmón, el arenque, los pescados azules. Y en omega 6 vamos a tener alimentos como las nueces, los cacahuates, el girasol, la soya, también las carnes tienen una determinada cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Y debido a su estructura química, pues van a ser benéficos para mi salud. De acuerdo a la FAO, hay evidencia convincente, primero, de que no podemos sintetizarlos y que por ende debemos de consumirlos. Y segundo, que si nosotros sustituimos ácidos grasos saturados, grasas saturadas por poliinsaturados, pues disminuye el riesgo de enfermedad coronaria.
¿sí? Ahora, uno de los puntos fundamentales que quiero resaltar mucho de mi ponencia es que existe una concepción errónea de que mis niveles de triglicéridos están sujetos exclusivamente al consumo de grasas. Los triglicéridos va a ser la manera en la que la grasa se almacene en mi cuerpo. Ahora, metabólicamente, bioquímicamente, si nosotros nos metemos a estudiar cómo interactúan los carbohidratos, las grasas en nuestro organismo y en el metabolismo, todo lo que yo consuma en exceso de azúcares, de carbohidratos, metabólicamente mi cuerpo lo va a transformar en grasa. Y si yo aumento este nivel de grasa, pues va a aumentar mi nivel de triglicéridos. Entonces, cuando la gente dice, es que el doctor dice que tengo altos los triglicéridos y por ello ya no voy a consumir grasa, pues no, yo le diría, pues no es solo que dejes de consumir grasa, también deja de consumir azúcares, deja de consumir carbohidratos. ¿Dónde vamos a encontrar pues, estos azúcares muy famosos? En el pan, en los pasteles, el pan dulce que es típico aquí en México, la miel, el jugo de naranja que tiene todo menos, es todo azúcar a excepción de algún otro nutriente. Entonces, para cuidar nuestros niveles de triglicéridos no es solo cuidar nuestro consumo de grasa, también de azúcares. Hablando del colesterol, que también pues lo abarca en este concepto de lípidos, el colesterol también está muy satanizado y hay que entender que también cumple funciones esenciales y estratégicas en nuestro cuerpo. Primero, que es un componente estratégico de las membranas celulares. Igual, igual que los lípidos en general, pues cumple una función de darle permeabilidad, fluidez a nuestras membranas celulares. También es importante decir que una parte de nuestro cuerpo ya produce colesterol y otra parte la obtenemos por dieta. También son precursores de hormonas esteroideas y de ácidos biliares y la vitamina D. Y por último, mencionar que el colesterol es una molécula que no va a poder ser no se va a poder transportar por sí sola en nuestra sangre, requiere de ser transportado por lipoproteínas. ¿Sí? Ahora, aquí en esta imagen podemos observar un ejemplo de una lipoproteína. Una lipoproteína es una molécula donde está unida un lípido con diferentes proteínas y en el centro se almacena triglicéridos. Entonces, tenemos dos principales tipos de lipoproteínas. Hay 4, pero a nosotros nos van a interesar 2. Las lipoproteínas LDL y las lipoproteínas HDL. Que vamos a ver a continuación qué significa cada una. Las LDL, las HDL, perdón, que comúnmente las ubicamos como el colesterol bueno, lo que va a tener es que molecularmente vamos a tener que es colesterol más proteínas más ácido, triacilglicéridos. Ese conjunto va a formar nuestra molécula de HDL. Y lo que va a hacer esto es que va a tomar el colesterol sobrante de nuestras células, lo va a transportar al hígado para su eliminación y, bueno, para que a través de las heces, pues lo podamos eliminar. Además de ello, el colesterol bueno o el HDL es antiaterogénico, es decir, que nos va a proteger de enfermedades coronarias. Es importante decir que no existe un fármaco para elevar el HDL. Hay una pregunta, un cuestionamiento muchas veces científico donde dicen, ¿cómo elevo mi colesterol bueno en sangre? Pues si bien no hay un fármaco para hacerlo contundentemente, la única manera que se ha demostrado es mediante hábitos alimenticios sanos y ejercicio. Por otra parte, el colesterol malo o el LDL, a diferencia del HDL, es que va a predominar la cantidad de colesterol y triacilglicéridos. Si en el HDL teníamos que también había proteínas, aquí va a ser en menor cantidad. O sea, es una moleculota de grasa, ¿sí? Y lo que va a pasar es que si el HDL sacaba el colesterol de mis células, el LDL lo que va a hacer es meterlo, lo va a transportar a ellas. Y hay que cuidar mucho sus niveles, porque
constituye del 60 al 70% del colesterol total en sangre y además de ello es el principal lípido aterogénico, es decir, que se va a depositar mediante placas de ateroma, placas de grasa en mis arterias y me puede provocar enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. Entonces hay que tener cuidado con ello. Los valores, bueno, hay un estándar, pero pues son de manejo exclusivo para los médicos. Las proteínas, otro grupo fundamental en el organismo. Las proteínas, primero hay que entender que una proteína va a ser el conjunto de aminoácidos. Los aminoácidos es su unidad más pequeñita. Entonces, si yo tengo una estructura, un conjunto de aminoácidos va a formar una proteína. Y podemos clasificarlos en dos: aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. De nueva cuenta, esenciales hacemos la referencia a que mi cuerpo no los puede sintetizar y por ende tengo que consumirlos en la dieta. Y no esenciales, que sí los va a producir mi cuerpo de manera natural. Lo que a mí me interesa que ustedes se lleven de esta ponencia es que las proteínas tienen muchísimas funciones dentro de nuestro cuerpo. Muchísimas. Aquí enumerando algunas de ellas. Estructural. Las proteínas constituyen la estructura de nuestros cabellos, de nuestras uñas, de nuestra piel mediante la queratina. La queratina es una proteína. La enzimática, también nuestras enzimas que regulan las reacciones de nuestro cuerpo también provienen de las proteínas. Inmunitaria, también nuestras proteínas pues participan activamente en la función inmunitaria de nuestro cuerpo. Y de transporte, todo el oxígeno que yo inhalo es transportado en sangre por una proteína específicamente llamada la hemoglobina. Entonces, son un grupo muy importante de nuestro organismo. Nutricionalmente las vamos a clasificar en tres grupos: de alto valor biológico, de mediano valor biológico y de bajo valor biológico. De alto valor biológico nos va a decir que me va a proporcionar toda la cantidad de aminoácidos esenciales, todos los aminoácidos esenciales. Mediano valor biológico me van a proporcionar la mayoría de estos y bajo valor biológico algunos de estos. Aquí vemos unos ejemplos. Ahora bien, hay que tener presente que no porque una proteína de alto valor biológico como la carne me proporcione todos mis aminoácidos esenciales, significa que tengo que consumirla exclusivamente, porque de nueva cuenta, un alimento no está conformado por un solo nutriente, tiene nutrientes de todos. Y ejemplos como la carne, el huevo, no solo tienen proteínas de alto valor biológico, también son altos en grasas. Entonces también hay que medir su consumo. Y en cambio tampoco hay que discriminar a las proteínas de mediano valor biológico y de bajo valor biológico como las verduras, los frutos secos y los tubérculos. ¿Por qué? Porque sabemos que si mediante combinaciones, si combinamos estas dos, podemos llegar a obtener una pues adecuada cantidad de aminoácidos esenciales. Entonces, pues hay que tenerlo presente. Vitaminas. Las vitaminas, en sí todos los nutrientes, los macronutrientes y los micronutrientes son esenciales en nuestro cuerpo. Pero las vitaminas son sustancias orgánicas complejas, biológicamente activas y necesarias en pequeñas cantidades. Hay que decir que no son sintetizadas por el cuerpo, es decir, son esenciales, a excepción de algunas, pero estas excepciones, pues, se sintetizan en nuestro cuerpo de una proporción menor. Entonces, por ende, también hay que consumirlas en nuestra dieta. Y algo muy importante es que la deficiencia de una sola vitamina puede provocar todo un desequilibrio en mi cuerpo, puede desembocar en una enfermedad. Entonces, también hay que tener presente su consumo en nuestra dieta. Y tenemos la clasificación, que son liposolubles e hidrosolubles. Tampoco hay que consumirlas en exceso, porque también sabemos científicamente que si tú llevas una dieta correcta, balanceada, equilibrada, adecuada, variada, inocua, si tú la llevas de esta manera, no tienes la necesidad de consumir algún suplemento alimenticio para
valga la redundancia, suplir esa necesidad, porque tú puedes obtener todas tus vitaminas en una dieta correcta, ¿sí? El problema es que, pues a lo mejor si una persona no tiene acceso por cuestiones económicas a determinados nutrientes, se me ocurre el ácido graso poliinsaturado, el omega 3, por ejemplo, o el omega 6, no puede tener acceso a él, pues sí tiene que suplirlo prescrito médicamente y nutricionalmente con un suplemento, pero en el caso de las vitaminas, si tú llevas una dieta correcta, no tienes necesidad de consumir ningún suplemento alimenticio. Y bueno, aquí tenemos un esquema muy bonito donde se representan pues las diferentes vitaminas, que hablar de cada una nos llevaría a toda una ponencia, pero entender que son esenciales e importantes en nuestro cuerpo. Minerales. El último micronutriente tenemos que son los minerales. También van a cumplir una función muy importante en nuestro cuerpo. Acompañan procesos fisiológicos. Podemos decir que los de mayor importancia son el calcio, el hierro y el yodo, el flúor y el zinc. ¿Por qué de mayor importancia? Porque son más propensos a que tengamos deficiencias de ello, ¿no? Entonces, su presencia en la dieta es muy importante. Ejemplo de alguna de sus funciones son que el sodio, el potasio y el cloro mantienen la presión osmótica, es decir, cómo se regula la cantidad de fluidos en mi cuerpo. Y también se obtiene una dieta balanceada y hay que tener presente que algunos de ellos son altamente tóxicos en concentraciones elevadas. Un ejemplo de ellos es el calcio. Una vez que hemos visto esta parte de qué está hecho lo que comemos, vamos a repasar ciertos conceptos de educación nutricional que puedo implementar yo sin tener que incurrir o usurpar una medida impuesta por un nutriólogo, que puedo yo tomar iniciativa para mejorar mi salud nutricional. Primero que nada, el plato del buen comer. El plato del buen comer es un esquema diseñado por el gobierno de México, de acuerdo a la norma oficial mexicana 043, el cual pone a disposición de los mexicanos un esquema mediante el cual ellos pueden medir pues la cantidad de alimentos que consumen, si es variada, si es proporcional. Entonces, este esquema nos va a ayudar muchísimo a que nosotros veamos, pues a lo mejor valorar de una manera primaria qué tanta cantidad estoy consumiendo de ello. Y bueno, la importancia que menciona este esquema es que busca una dieta completa, equilibrada, suficiente y variada. Y tiene tres principales grupos: las verduras y las frutas, los cereales y las leguminosas y alimentos de origen animal. Particularmente, me gusta mucho este esquema que a continuación se los voy a presentar, porque a diferencia de otros esquemas piramidales, el plato del buen comer te desalienta al no consumo de un solo grupo de alimentos, sino que tú puedes consumir de todo, pero en sus proporciones. Y aquí tenemos el esquema, ¿sí? Los tres grupos y cómo tú puedes consumir cada uno de estos si lo haces de manera proporcional y con acompañamiento nutricional. Ahora hay que entender algo. Uno de los grandes, pues, entre líneas del plato del buen comer es que el gobierno mexicano lo diseñó no solo con una intención nutricional, sino también una intención social. Porque una realidad es, al menos en México, una realidad es que no toda la gente tiene acceso a una orientación nutricional o a una seguridad alimentaria. Entonces, para ello, para este tipo de personas que desafortunadamente no tienen los recursos económicos para poder acudir a una asistencia nutricional, el gobierno es muy claro respecto a cómo ellos pueden medir sus porciones. Dice, cada persona puede comer una o más proporciones de acuerdo a sus necesidades individuales, según sea indicado con la orientación de un profesional de la salud. Para identificar más fácilmente el tamaño de las proporciones por cada alimento, va a ser útil la siguiente infografía. Entonces, con esta intención social de si por alguna razón esta persona no tiene el acceso a una orientación profesional nutricional, pues ella pueda medir de una manera, pues, primaria, cómo calcular sus porciones, y lo hace a manera de, pues, los puños, los dedos, la palma
de la mano. De nueva cuenta, siempre va a ser preferible que nosotros pues pongamos en manos nuestras porciones y nuestra educación nutricional de un profesional, ¿sí? Pero no perder de vista la intención social que tiene el plato del buen comer. Otro de los esquemas que nos van a ayudar a que podamos implementar una educación nutricional eficiente es la jarra del buen beber, nuevamente propuesta por el gobierno mexicano. Y para ello, la Secretaría de Salud de México nos dice que si nosotros consumiéramos de 1.5 a 2 litros de agua simple al día, tendríamos la hidratación necesaria. Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué ponen otro tipo de bebidas dentro de esta jarra? Vale. Para ello hay que fijarnos mucho en los parámetros. Importante resaltar el cero. Que tenga el cero, el rango cero nos indica que no es necesario que lo consumas. Lo necesario o lo esencial es el agua natural. Pero si lo llegas a consumir, que no te pases de esa cantidad. Entonces, ejemplo, eh, leche semi y descremada. No es necesario que lo consumas, pero si lo llegas a consumir, pues no sobrepasarte de 2 vasos, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, esto nos puede ayudar mucho a pues planificar o empezar a poner atención a nuestra educación nutricional. Ahora, esta va a ser una sección muy enriquecedora para ustedes. Les vamos a enseñar la lectura del etiquetado nutricional. Primero, ¿qué es una etiqueta? La etiqueta va a ser un instrumento que me va a indicar la cantidad y el tipo de nutrimentos que yo voy a consumir en ese producto. Y generalmente los vamos a encontrar en pues, los productos que adquirimos comercialmente, ¿sí? Entonces, para ello, hay que primero poner atención, en primer lugar, en el tamaño de la porción. Vamos aquí arriba en nuestra etiqueta. Esta etiqueta corresponde a chocolate en polvo. Entonces tenemos, fijarnos primero en el tamaño de la porción. El tamaño de la porción me va a indicar el número de porciones que se encuentran contenidas en el paquete. En este caso tengo 8 porciones por envase. Y hay que tener mucho cuidado aquí, porque toda esta información nutricional que me están dando es únicamente de acuerdo a tamaño de porción. Es decir, 113 gramos va a tener 3% de grasas, 3% de colesterol, 19% de sodio. Entonces, todo esto va de acuerdo a porciones. ¿Y por qué es importante? Porque si yo tengo un paquete de galletas y me dice, el paquete, las porciones por envase son 4 galletas. Y cada galleta me va a proporcionar esta información. Y si vemos que tiene, digamos, 3% de colesterol una galleta y yo me como todo el paquete entero, que son 4, pues yo tengo que multiplicar el número de galletas que me acabo de comer por todos los valores que tienen aquí. Entonces, ahí está el truco también. No hay que dejarnos llevar por la finta. Todo esto es por porciones. Segundo, la cantidad de calorías. Aquí vamos a tener observar el número de calorías que va a tener por porción. De nueva cuenta con el ejemplo de la galleta, una galleta me daría 100 calorías. Y bueno, estas van a ser útiles para cuando el nutriólogo te indique, ok, tú necesitas consumir determinadas calorías. Bueno, tú puedes verificar, llevar tu conteo de calorías mediante las etiquetas nutricionales. El porcentaje de calor diario, que va a ser el porcentaje que me va a indicar los nutrimentos como parte de la dieta total. Entonces, como parte de todo el alimento, el 3% son grasas totales. El 3% es colesterol, el 19% es sodio. Es decir, pues aquí está clasificando los nutrientes y estamos viendo cuánta cantidad de ese nutriente hay en el alimento. Número 4, aquí tenemos las grasas. Las grasas, que hay que mencionar, hay que limitar su consumo. Ahí vamos a cuidar nosotros, vamos a evitar al máximo los productos que contengan grasas trans, que tengan cero, porque ya vimos lo que nos pueden provocar las grasas trans, que tienen todo tiene que ver malo con las grasas trans, sobre todo que nos predisponen a enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Y también, lo menos posible, hay que consumir los alimentos que tengan grasas saturadas, ¿sí? Entonces, cuidado también con eso. El punto número 5, que muchas veces no lo mencionan en las guías de lectura de etiquetado nutricional, el sodio. El sodio también hay que revisar su cantidad. ¿Por qué? Porque también es un componente que nos puede predisponer a la hipertensión, la acumulación de líquidos. Entonces,
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no debemos de consumir máximo 2 gramos de sodio al día. Entonces, pues mira, aquí esto tiene muchísimo sodio, tiene 460 miligramos, 19%. ¿Por qué le ponen mucho sodio? Y a lo mejor ustedes dicen, es que no me sabe salado. Es porque el sodio también se utiliza para que productos muy dulces no nos provoquen asco, ¿no? Que los podamos consumir. También tenemos aquí una tabla de macronutrientes y aquí quiero hacer especial énfasis en que nos cuidemos de los azúcares. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, solo, bueno, ellos recomiendan, sugieren altamente que no sobrepasemos los 25 gramos de azúcar al día. 25 gramos de azúcar al día. Y también recomiendan no consumir productos que contengan más de 5 gramos de azúcar. Aquí está en el límite, ¿no? 4 gramos de azúcar, pero también cuidado con eso, una sola porción. Si todo esto fuera una galleta, yo tengo 4 galletas, pues me estaría echando 16 gramos de azúcar, ¿sí? Entonces también cuidado con ello. Y el número 7, pues los micronutrientes que me pueden aportar valor nutricional. Otro de las etiquetas que hay que leer, hay que tener cuidado, es la lista de ingredientes. Mucha gente nada más se va con la finta de la etiqueta nutricional y no revisa la lista de ingredientes. Primero que nada, regla de oro. A menos ingredientes significa que mi producto es más natural. Si tiene muchos ingredientes es que ya fue sometido a muchos procesos industriales y que ya es más sintético que nada. Y también los 3 primeros ingredientes son aquellos que se encuentran en mayor proporción en el alimento. Entonces hay que también fijarnos en eso. El ejemplo, tenemos esta famosa crema de avellanas y de cacao, en el cual vemos, si en los 3 primeros ingredientes está el azúcar, significa que ese producto tiene exceso de azúcar, o sea, tiene mucho azúcar. La mayoría de ese producto está constituido por azúcar. Entonces, evitar aquellos productos que dentro de sus 3 primeros ingredientes esté el azúcar, ¿sí? Y aquí es el número 1. Entonces, pues, hagamos conciencia de que no estamos comiendo con cada, pues, galleta con esta crema de avellanas. También la lista de ingredientes puede tener conservadores, aditivos. ¿Qué es un aditivo? Va a ser aquello que haga que consuma más de ese producto, ¿no? Como el glutamato monosódico, el aspartato o la lecticina. Saborizantes y aceites vegetales. Entonces también hay que cuidar mucho la lista de ingredientes. La ventaja, de nueva cuenta, y hay que aplaudir este rotundo éxito de la legislación en México, es la introducción del nuevo etiquetado. Pero obviamente hay que conocer también cómo leer una etiqueta convencional, sobre todo para nuestros hermanos de Paraguay. Si aún no se ha implementado este esquema, pues ustedes también puedan ver qué contiene lo que se van a comer. Pero en México les compartimos, orgullosamente, se acaba de aprobar una modificación a la norma oficial mexicana 051, donde vamos a facilitar el etiquetado de los productos para que la gente que no sepa leer etiquetas pueda saber si aquello que se va a comer tiene exceso de calorías, tiene exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, y eso va a ayudar a que la persona decida, ok, no me voy a comprar esto, no lo voy a consumir porque, de acuerdo con la Secretaría de Salud, tiene muchas grasas trans. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se ha empezado a impartir primero a manera de etiquetas y ya posteriormente se incluirá en el diseño de los empaques. Como estas galletas, pues tenemos que son altas en azúcares, alto en sodio, alto en calorías, grasas saturadas, la famosa katsu, alto en azúcares, alto en sodio. De nueva cuenta, esto es una muy buena noticia, muy buena noticia para empezar a tener una mejor educación nutricional, sobre todo en México, que tenemos muchos problemas de enfermedades metabólicas. Últimamente, lo mejor que yo les puedo recomendar a manera de educación nutricional es acudir al nutriólogo y al médico para cuidar más de cerca mi salud nutricional. Y quiero hacer especial énfasis en esto. Las personas como los entrenadores, los coaches, los vecinos, las comadres, los compadres, este tipo de personas no tienen los suficientes conocimientos bioquímicos, metabólicos y nutricionales para poder indicarnos qué comer. O sea, que te dicen, pues si tú te tomas esta dieta o estos polvos o no sé qué, vas a bajar de peso.
O sea, no tienen esos conocimientos. Entonces pasa mucho que en los gimnasios te dicen, consume esta dieta, ellos dicen dieta entre comillas, alta en proteínas para que te pongas más fuerte y no sé qué tanta cosa. Y yo les preguntaría a los entrenadores, ¿y tú sabes eso que le estás recomendando a tu estudiante? Que a lo mejor esta persona puede tener un daño renal y si tú le recomiendas una dieta rica en proteínas, pues le puedes provocar que su riñón deje de funcionar. Pues eso no lo saben. Entonces, de nueva cuenta, acudir al nutriólogo y al médico. Como último apartado de esta ponencia vamos a hablar de la nutrición y la enfermedad. Cómo se van relacionando y cómo a través de la nutrición y buenos hábitos alimenticios podemos evitar la enfermedad. ¿Cuáles van a ser las bases para una buena salud nutricional? Primero, entender que todo en exceso es malo. Absolutamente todo. Y lo vemos en el plato del buen comer. Tú puedes comer de todo, pero en proporciones indicadas. Segundo, un régimen alimenticio no se recomienda, se prescribe. Y este es un verbo que me encantó, que lo pude analizar en las guías de nutrición, donde dicen que un régimen alimenticio, una dieta entre comillas, no se recomienda, se prescribe como una receta de un médico. ¿Por qué? Porque el nutriólogo va a evaluar tus características fisiológicas individuales y emocionales para ver qué te receta y qué régimen alimenticio te receta para lo que tú quieres lograr. Entonces, importante. Tercero, la figura corporal no necesariamente es indicativo de una buena nutrición. Hoy en día se ha hecho mucha investigación y se ha encontrado de personas delgadas, pero que metabólicamente son obesas, que tienen el metabolismo de una persona obesa. Y eso es cierto, encuentras personas delgadas que tienen resistencia a la insulina, tienen hipertensión, que tienen muchos problemas. Entonces, la figura corporal está dejando de ser un parámetro, sobre todo el índice de masa corporal, para saber si una persona está llevando una buena nutrición. Entonces, cuidado, no porque estés flaco, no porque estés delgado, significa que metabólicamente estás nutrido, ¿sí? O también al revés, hay personas obesas que están desnutridas, ¿sí? Entonces, importante. Otro pilar, la natural va a superar siempre a lo procesado. Y por último, la actividad física es indispensable en nuestra vida y tiene que ir de la mano con la dieta. Yo he observado muchas personas que se matan haciendo ejercicio, hacen mucho ejercicio, pero por más que los ves que hacen ejercicio, no bajan de peso. Siguen teniendo, pues, un crecimiento abdominal debido a la grasa acumulada. ¿Y por qué se debe esto? Porque hay que entender que el ejercicio no solo es para bajar de peso, no solo es para tener una figura estética bonita. El ejercicio también implica procesos de desintoxicación, procesos de pues mantener mis músculos, o sea, de mi tono muscular. Entonces no solo es para que yo baje de peso. Y tiene que ir de la mano con la nutrición. ¿Qué va a pasar si yo tengo pocos hábitos saludables? Pues primero voy a tener un exceso ponderal, que es lo que abarca el sobrepeso y la obesidad. Voy a tener neoplasias. También puedo desarrollar hipercolesterolemia, que es pues tener un alto nivel de colesterol en sangre. También puedo desarrollar las famosas hipertensión arterial y diabetes, un problema que azota a México muy fuerte. Síndrome metabólico también importante. Y últimamente, la mayoría de estas, si no es que todas, nos van a llevar hacia la consecuencia letal, la consecuencia fatal, que es una enfermedad cardio y cerebrovascular. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de enfermedades que se produce por que yo tenga un consumo pues elevado de carbohidratos, que se traducen en triglicéridos, y triglicéridos se traducen en elevar mi concentración de colesterol LDL, es la ateroesclerosis, la acumulación o la formación de placas de ateroma en mis vasos sanguíneos, en el tejido epitelial de mis vasos sanguíneos, ¿sí? En el endotelio, el subendotelio. Entonces, vean ustedes y ustedes pueden hacer el ejercicio de qué pasa con mis vasos sanguíneos si agarran una manguera y le ponen el dedo a la mitad, van a ver cómo sale el chorro de agua. Pues básicamente es eso. Yo estoy creando obstáculos que van a dificultar el flujo sanguíneo en mis vasos sanguíneos.
¿Qué nos recomienda? De acuerdo a Román, Bellido y García y la Sociedad Americana de Cardiología, Diabetes, Oncología y el Instituto Americano de la Medicina, nos dicen que hay que procurar una dieta rica en frutas y verduras y hay que promover el consumo de cereales integrales frente a los refinados con acompañamiento de un nutriólogo, ¿sí? Ahora, no hay que dejarle toda la chamba al nutriólogo. O sea, si yo puedo tomar mis decisiones alimentarias de, ok, si estoy viendo que este producto tiene muchas grasas trans, pues no lo voy a consumir porque ya sé qué es lo que me genera, ¿sí? Entonces, pues también tomar la conciencia. Otro punto muy importante es que se ha comprobado que si yo llevo unos buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición, voy a disminuir el riesgo de contraer cáncer, ¿sí? El control del peso, el ejercicio, el que no soy una persona fumadora y sobre todo mis elecciones alimentarias me va también a, pues, va a evitar que tenga una predisposición al cáncer. Y una tabla un gráfico que me gustó mucho de Román, Bellido y García es, vean ustedes cómo los factores genéticos y ambientales del cáncer. Tenemos que del 90 al 95% de los factores son ambientales para el desarrollo de cáncer y solo del 5 al 10% son genéticos. De todos estos ambientales, el 30 al 35% es atribuible a la dieta. Entonces, pues y ahora hay que tener mayor conciencia en que también llevar una buena nutrición me estoy protegiendo de enfermedades como el cáncer. Entonces, si yo llevo una buena nutrición, si yo no fumo, si con mi nutrición también no tengo obesidad y no consumo alcohol, pues se reduce muchísimo el porcentaje de tener un riesgo de cáncer. Entonces, resaltar lo que nos hacen indicación las sociedades internacionales de salud sobre llevar una buena alimentación. Finalmente, preparé un apartado especial para ustedes acerca de la nutrición y pues la desastrosa actual pues situación que estamos viviendo debido al COVID-19. Particularmente me voy a enfocar en este artículo de investigación muy interesante que acaba, como ustedes saben, la investigación ahorita está a tope, sobre todo respecto a esta nueva enfermedad. Un artículo del 2020 por Michael Butler y Rod Barrientos, en los cuales señalan que en primera instancia que los grupos de riesgo, pues lo que ya nos han venido diciendo las autoridades de salud, las personas de mayor edad, y sobre todo hacen hincapié en las personas que tienen comorbilidades, es decir, padecimientos anteriores como la diabetes y la obesidad. Entonces, ellos nos hablan de que las personas que llevan un consumo excesivo de lo que ellos denominan dieta western diet o dieta occidental, que ellos la agrupan como un consumo excesivo de grasas saturadas, grasas trans, cereales refinados, azúcares y una disminución en el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, grasas monoinsaturadas, pues va a tener una repercusión directa en mi sistema inmunológico. Y aquí nos lo explican. Primero, porque las dos principales repercusiones que van a tener, de acuerdo a la investigación de estos doctores, es que va a producir una activación crónica de mi sistema inmunológico innato y una inhibición de mi sistema inmunológico adaptativo. El cuerpo humano maneja dos tipos de sistemas, podríamos decir dos tipos de sistemas inmunológicos. El innato y la respuesta innata y la respuesta adaptativa. La innata es con la que nosotros nacemos, con la que venimos. Y sobre todo aquí están los procesos de inflamación. Y la adaptativa es la que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida conforme nos vamos exponiendo a los determinados patógenos. Nuestro cuerpo va guardando información de esos patógenos para generar anticuerpos. Entonces, estos investigadores señalan que un consumo excesivo, hacer hincapié excesivo, de ácidos grasos saturados lo que provocan es un estado lipotóxico, es decir, que haya una acumulación de lípidos en órganos periféricos como el hígado, el corazón, otro tipo de órganos que no sean los destinados para almacenar grasa,
y esto va a activar, va a generar una inflamación crónica desatada por nuestro sistema inmunológico innato. ¿Y por qué es importante esto? Porque de acuerdo con estos investigadores, ellos observaron o ellos citaron a otros investigadores que observaron que el consumo de grasas saturadas promovió en ratas, primero, la infiltración de macrófagos hacia el tejido pulmonar y sobre todo al de los alvéolos. Y también provocó una inflamación, una inflamación en nuestro tejido pulmonar. Y nosotros sabemos que uno de los principales retos que enfrentan una persona que da positivo a COVID-19 es el riesgo de una inflamación excesiva en el tejido pulmonar. Entonces, estos investigadores observaron cómo en ratas el consumo de un exceso de grasas saturadas promueve estos estados de inflamación. Además de ello, también ellos mencionan en su artículo que grandes cantidades de grasas saturadas van a inhibir la función de dos linfocitos muy importantes que pertenecen al sistema inmunológico adaptativo, al linfocito B y al linfocito T, ¿sí? Los van a inhibir, van a dañar su proliferación, incluso inducen apoptosis, es decir, muerte celular en las células B. ¿Y por qué hay que tener esto en cuenta? Porque las células B y las células T van a tener un rol fundamental en el combate de patógenos, sobre todo de virus. Entonces, ellos hacen la asociación de, bueno, si se ha visto que en ratas está pasando esto, pues hay que tener cuidado también nosotros los humanos. De igual manera, ellos citan investigaciones que se realizaron respecto a la influenza y el consumo de excesivo de grasas saturadas. Y ellos mencionan que este consumo excesivo o en personas con obesidad y que contrajeron influenza, pues hubo un retraso en la respuesta del sistema inmunológico adaptativo, ¿sí? Entonces, en la influenza ya se observó que si yo llevo una dieta rica en exceso en grasas saturadas, pues se observó que en personas obesas había un retraso del sistema inmunológico adaptativo. Y además de ello, provocaba un déficit de las células de memoria. Las células de memoria son células que van guardando información de los patógenos que hemos enfrentado con anterioridad. Entonces, también hubo un déficit con esto, ¿no? De nueva cuenta, algo que también ellos resaltan es que hoy en día se ha observado, haciendo la analogía, se ha observado que en pacientes con COVID-19, pues se encontraron conteos bajos de células B y células T. Entonces, esto podría significar que en efecto existe una relación directa entre las grasas saturadas, consumo excesivo de grasas saturadas y esta nueva enfermedad. Por último, también mencionan al final de su artículo cómo el hecho de tampoco llevar una dieta saludable pues puede complicar los rezagos que dejan después de la enfermedad. Sabemos, de acuerdo a investigaciones, que pues las personas que una gran cantidad de personas que se recuperan de COVID-19 pues experimentan pues secuelas de esta enfermedad, sobre todo neurológicas. Entonces, el hecho de llevar una dieta saludable, ellos mencionan, puede exacerbar estas secuelas. En conclusión, pues podemos decir que la nutrición es en esencia fundamental en nuestra vida y que de nosotros pues recae la responsabilidad de cuidar por ella y que en efecto existe una influencia muy fuerte de esta en nuestra vida. Y bueno, de nueva cuenta reiterar la importancia del acompañamiento por un nutriólogo y un médico, y que los regímenes alimenticios, lo que yo voy a comer, mis porciones, no se recomiendan, se prescriben. Pues eso ha sido todo de mi parte. Les agradezco muchísimo su participación, su interés por este ciclo de conferencias. Agradecerle al proyecto GELA. Me parece una iniciativa muy, muy, muy interesante y muy importante acerca de divulgación científica. Los invito a que sigan de cerca
pues sus conferencias, el material que va poniendo a disposición de la gente y pues que le den un seguimiento. Mi correo electrónico para cualquier situación, cualquier pregunta, si a alguno de ustedes le gustaría que le mandara este artículo científico, con mucho gusto, pueden mandar un correo y para cualquier duda o pregunta quedo a sus órdenes. Finalmente, también agradecer en primera instancia a la licenciada Marcela Góngora Islas, mi madre, que me apoyó muchísimo, ella es nutrióloga, me apoyó muchísimo con este tipo de contenido. Y agradecer también a Nancy y a Liz, que sin ellas no hubiera sido posible esta conferencia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Una excelente participación, excelente conferencia, bastante interesante. Y pues vamos a proceder con las preguntas que nos hicieron los asistentes. De igual manera, pues si quieren hacer cualquier pregunta, pueden realizarlo ya sea desde Zoom en la parte del chat o en la sección de preguntas, o si nos observan desde Facebook, pueden hacerla ahí mismo en los comentarios. Igual les vamos a dar un par de minutitos para que las escriban. Y bueno, por el momento ya tenemos una pregunta de Fernanda Filigrana que dice, buena tarde, excelente ponencia. Una pregunta, ¿por qué dicen que el desayuno es la comida más importante del día? ¿Y qué tiene que ser la más variada? Ahora he visto varias controversias con el ayuno intermitente. Ok, bueno, en esencia el desayuno es muy importante, sobre todo porque va después de un ayuno prolongado. Sin duda, hay estudios que demuestran que es muy importante. Respecto al ayuno intermitente, bueno, hoy en día se sigue investigando acerca de esto. Apenas salió una investigación en la cual, mencionaba únicamente que estaban evaluando sus influencias. Sin embargo, no está prescrito para todos. Entonces, si tú deseas hacer un ayuno intermitente, desde luego tienes que acudir a un profesional de la salud para que te evalúe tus condiciones fisiológicas y si eres una persona apta para el ayuno intermitente. Entonces, pues, yo por mi parte podría darte esa información. Ok, bueno, Jaime dice que gracias, excelente ponencia, y tú, Eduardo, excelente ser humano, muchas gracias. Gracias. Marcela Islas dice que muy interesante, por favor envíeme saludos, o envíe la conferencia y saludos. Un abrazo. Pues bueno, vamos a esperar un par de minutos en lo que realizan algunas preguntas más. Bueno, al parecer creo que ya no creo que no hay más preguntas por el momento. De igual manera, me imagino que, bueno, ya les pasaste tu contacto por si en algún momento tienen alguna duda. Y pues de igual manera, por parte de Proyecto GERA les agradecemos mucho su atención y su presencia en esta ponencia y les recordamos que el ciclo de conferencias de Ciencia de la Salud sigue con el día de mañana la ponencia Plantas utilizadas en la medicina tradicional paraguaya para tratar afecciones relacionadas al estrés por Fiorella Soledad Celsavera, que es de la Universidad Nacional de Asunción. Esta ponencia se realizaría a las 4 p.m. hora Centro de México y a las 5 p.m. hora paraguaya. Entonces los esperamos a todos ustedes y pues sin más por el momento, les deseamos una excelente tarde. Muchísimas gracias.